Muy bien. Vamos a conversar de cómo influye la temperatura en la velocidad de reacción para cubrir el último objetivo de la lista de objetivos de aprendizaje. Aquí vemos que en la lista de los objetivos de cinética está esta última que dice calcular la energía de activación, el factor exponencial de una reacción real o hipotética a partir de la forma linealizada de la ecuación de Reynolds. Bueno, para que esto tenga algún sentido, primero tenemos que un poquito de lo que esto significa. Vamos para allá. ¿Cómo es que la temperatura afecta la velocidad de reacción? Bueno, es importante considerar el modelo de colisiones, la ecuación de Reynolds, y allí, por lo tanto, ya verán ustedes que se considera una cosa que llamamos la energía de activación, ¿verdad? Que ya esto se había visto en el curso de la química 1, pero de cualquier forma, recomiendo mucho irse a los libros. El libro que a usted le guste, ahí usted va a encontrar ya hacia el final, bueno, ya avanzado el capítulo de cinética, va a encontrar, por ejemplo, en el Brown, esta parte donde habla de cómo la temperatura y la velocidad están relacionadas, y aquí usted ve, aquí abajo este subtítulo, ¿verdad? Ya empieza a hablar del modelo de colisiones. Esto pues es como lo básico del tema de cinética, pero en el TEC no lo vemos mucho, pero para aquellos que les interese, pues les recomiendo mucho sobre todo leer esta parte para entender un poquito mejor el experimento de cinética del curso de laboratorio. En todo caso, recuerde que habíamos discutido un poquito esto hace como una semana y media sobre cómo algunas variables como la temperatura, la concentración, etcétera, afectan la velocidad por medio de lo que llamamos factores. Uno de ellos es la frecuencia de colisiones, pero bueno, realmente lo importante son las colisiones efectivas. También está el factor orientación, ¿verdad? Que pues resulta que si no tenemos un catalizador de un tipo un tanto avanzado, ¿verdad? Que son los que influyen en la orientación de los reactantes, entonces es una fracción sumamente pequeña, la de colisiones, que son efectivas, es decir, que llevan a una reacción. Y la energía de activación, ¿verdad? Entonces, estos dos, la orientación y la energía de activación, pues afectan cuántas de estas colisiones son efectivas, ¿verdad? Porque si las partículas no tienen la orientación o no tienen la energía que necesitan, entonces la colisión no va a ser efectiva y no va a ocurrir reacción, ¿verdad? Entonces, estos son como moduladores para el tema de frecuencia de colisiones. Pero bueno, suponiendo que estas dos se mantienen constantes, ¿verdad? Que son límites constantes, entonces al aumentar la frecuencia de colisiones, pues aumentaríamos la velocidad de la reacción. En todo caso, para el caso de la temperatura, la orientación no hay forma de que sea afectada en alguna manera por la temperatura. De modo que la temperatura, pues habíamos dicho, puede afectar la frecuencia de las colisiones efectivas al aumentar la frecuencia de colisiones, por aumentar la velocidad con que se mueven las partículas, y también nos puede afectar la energía del sistema elevando la temperatura, o en fin, elevando la energía del sistema a algo más cercano a la energía de activación. Pero bueno,
¿Qué era la energía de activación? Recordarán que lo habíamos visto en el curso de la química 1, cuando tenemos una reacción exotérmica, ¿verdad? Como esta que está a la izquierda. Entonces, le decimos que la energía de activación para que, para que la reacción ocurra es esta que está aquí, está en la flechita roja, ¿verdad? Porque necesitamos que los reactantes lleguen a esa energía, ¿verdad? Y después, cuando tenemos una reacción endotérmica, entonces pues la energía de activación es aquella que necesitamos para que los reactantes pasen a formar productos, ¿no? Bien, en el Brown también van a encontrar esta ilustración. Vean que la energía de activación pues está aquí. Voy a tratar de marcarla. Hay diferentes maneras de definirlo, pero vamos a sujetarnos a lo que indica, veamos, semántica, aquí. Voy a marcar la presentación. Bueno, parece que no voy a poder. Sí, no me va a permitir marcarla, pero bueno, aquí con el cursor podemos ver la energía de activación, pues es la que va de los reactantes, en este caso, cuando es exotérmica, la reacción al complejo activado. ¿Okay? Esa es la energía de activación. Y pues siempre es una forma un poco diferente de los reactantes, digamos, que requiere cierta energía para formarse. Bueno, este dibujito también es de Brown, ya lo había dicho. Aquí importante entonces esta ecuación. Esta es la ecuación que llamamos la ecuación de Arrhenius, donde se relaciona la constante de velocidad. Ok, esta K que está a la izquierda es la constante de velocidad. La constante de velocidad de una reacción química se relaciona con la temperatura. Ok, mucho ojo, ¿sí? Porque resulta que si nosotros cambiamos la temperatura de un sistema donde está ocurriendo una reacción química, entonces cambia la velocidad de esa reacción química. En general, puede uno suponer que va a aumentar. No siempre ocurre así, ¿no? Pero para muchas de las reacciones, la mayor parte de ellas, se cumple esta ecuación que llamamos la ecuación de Arrhenius, donde esta constante varía de acuerdo con la temperatura. Es una función de la temperatura. Vea que la energía de activación pues es un valor constante, la R, que la constante de los gases, ¿verdad? Tiene un valor constante. Esta E pues es la base del logaritmo natural, y esta A es un factor preexponencial que también tiene un valor constante, no varía, ¿verdad? Entonces las variables son esta K y la temperatura. Y vemos entonces que al aumentar la temperatura vamos a ver un aumento en el valor de K. Como le decía, no todas las ecuaciones, perdón, no todas las reacciones pues se sujetan a esto. Y vamos a también ver cómo podemos obtener una representación gráfica de
la forma linearizada de la ecuación de Arrhenius para entonces calcular la energía de activación y el valor de la A, del factor preexponencial. Bueno, ahora vamos a la pizarra un momento. Y pues vamos aquí a ver la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Recuerden que entonces el objetivo es poder obtener un valor de la energía de activación y un valor de esta A, ¿verdad? Del factor preexponencial. ¿Ok? Ese es el objetivo que tenemos. Aquí lo escribí. Dice calcular la energía de activación o el factor preexponencial de una reacción real o hipotética a partir de la forma linearizada o linealizada de la ecuación de Arrhenius. Es decir, que a partir de la forma linealizada de la ecuación de Arrhenius, tenemos que calcular la energía de activación y el factor preexponencial. Pues, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a obtener, vamos a ver esto en negro, vamos a obtener de primero entonces la forma linealizada de la ecuación de Arrhenius. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos para allá. Aquí a la derecha entonces tengo la ecuación de Arrhenius. K es igual a el factor preexponencial multiplicado por E elevado a este exponente. ¿Ok? Ojo, mucho ojo. Tenemos que K es una de las variables y la temperatura es la otra, ¿no? Ya cambié el color. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Bueno, la que nosotros, digamos, variamos a gusto, la que nosotros ponemos es la temperatura, ¿verdad? Entonces, la que varía en consecuencia, pues es esa acá, ¿verdad? Entonces, esta es la variable dependiente, la K, y la variable independiente es la temperatura. Esa es la que ponemos en el eje de las X, ¿verdad? Y la dependiente es la que ponemos en el eje de las Y. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a obtener la forma linearizada. Y entonces para eso necesito quitar estas cosas de aquí. Vamos a hacer un poco de espacio. Esto lo puedo borrar. Bien. Voy a ir escribiendo en azul el desarrollo. Esto lo vamos a convertir en una forma linearizada que nos permita entonces graficar y obtener por medio de la pendiente o del intercepto de la intersección en el eje de Y, obtener los valores que nos interesan. Bueno, vemos que aquí esto está elevado, digamos, tenemos la E elevada a este exponente y aquí adentro de este exponente, aquí tenemos los valores o tenemos lo que nos interesa, ¿verdad? Que es la energía de activación, ¿no? Entonces, necesitamos sacar eso de ahí, pues le aplicamos logaritmo natural, ¿no? Entonces, logaritmo natural de K es igual. Cuando aplicamos logaritmo natural a una multiplicación, pues eso es como sumar dos logaritmos naturales, entonces nos queda el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de E elevado a eso. Pero cuando hacemos el logaritmo natural de E elevado a eso, pues E es la base del logaritmo, así es que simplemente bajamos el exponente, ¿verdad? Entonces nos queda menos energía de activación dividido entre RT. Y aquí tenemos la forma linealizada de la ecuación de Arrhenius, ¿no? Porque vea que tenemos aquí tenemos la variable dependiente, y aquí tenemos la variable independiente. Pero vamos a darle una forma como
más cómodo, para poder ver la semejanza que tiene esto con una función lineal. ¿Okay? Recuerde que las funciones lineales tienen esta forma general. Y es igual a m por x más b. ¿Ok? Entonces, aquí, esta es la variable dependiente y esta x es la variable independiente. Bueno, vamos a seguir aquí. Nada más voy a quitar esto de acá para hacer un poco de espacio. Y vamos a seguir. Ok. Entonces, ¿cómo acomodamos esto para que, perdón, aquí era igual, ¿no? Para que parezca, se nos parezca a esta forma que tenemos aquí abajo, ¿verdad? A esta de aquí. Necesitamos que se nos parezca a eso. Bueno, entonces, vamos a dejar esto como la variable dependiente. Y vemos que aquí tenemos algo entre t. Entonces, vamos a poner 1 entre t. Bueno, como la variable independiente, aquí. Y esta m, ¿cuál sería esa m? Bueno, pues sería menos la energía de activación entre R. ¿Ok? Esta es la m. ¿Ok? Esta de aquí. Esta es esta m. Muy bien. Bueno, nos falta un pedacito de lo que teníamos allí, que es este término de aquí, el logaritmo natural de A. Y ese término, entonces, vemos que este es el intercepto. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que sigue es graficar, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Este lo tengo, también es de alguno de los libros de texto. Lo puse en la hoja única, en la hoja de cálculo, ¿verdad? Y pues aquí vemos que lo que había dicho antes, ¿no? Aquí están los datos, temperatura en grados Celsius, y este es el valor que se obtiene para acá a las diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores de K, pues requirió de hacer unas 3 o 4 experimentos para obtener una velocidad, ¿verdad? En función variando la concentración, ¿verdad? Para poder obtener el valor de la K, ¿no? O bien, ya sabiendo el orden de reacción, ¿verdad? Con respecto a los reactantes, pues entonces simplemente a partir de la velocidad, pues se despeja, ¿no? El valor de la K. Porque ya se conocen las concentraciones, ¿no? de los reactantes. Entonces, pues se necesitaba saber el orden de reacción con respecto a los reactantes, y entonces se hace un solo experimento donde se obtiene la velocidad y de ahí se saca el valor de K, ¿sí? Para las diferentes temperaturas. Entonces vemos que a 189 grados, que es bastante caliente, ¿verdad? Es casi 200 grados, la constante es 2,52 por 10 a la menos 5, segundos al menos 1. ¿De qué orden es esta reacción cuando estas son las unidades? Bueno, acuérdese a ver si puede. A 198, bueno, prácticamente casi 200, ¿verdad? Esta es la constante de velocidad, y así 250 grados tenemos esta constante. Bien, si nos fijamos, así queda si graficamos la constante contra la temperatura, que es una curva, ¿no? Bueno, pero
no era eso lo que habíamos considerado, ¿verdad? Habíamos considerado graficar más bien la temperatura, pues tiene que estar en grados Kelvin, entonces la convertimos en grados Kelvin, le sumamos 273,15, ¿verdad? A todas esas temperaturas Celsius, y entonces lo convertimos en grados Kelvin. Después dividimos 1 entre esa temperatura para poder graficar 1 entre la temperatura y como variable independiente y el valor de la K, pero el logaritmo natural de la K, ¿ok? Como variable dependiente. Está bien, entonces vea que aquí ponemos la fórmula 1 entre H7, ¿verdad? Que es la temperatura en Kelvin. Entonces nos da esto. Lo que hacemos después es poner la fórmula logaritmo natural de la K. Los valores de K están por acá atrás, ¿verdad? Aquí. Entonces vemos que ahí es este valor el que tenemos, ¿no? Entonces esa fórmula, esas fórmulas las arrastramos para acá abajo, ¿no? Y entonces nos dan estos valores. Bien. Ya una vez que tenemos tenemos los valores, los podemos graficar. Bueno, ¿cuál es la variable independiente entonces? 1 entre t. ¿Y cuál es la variable dependiente? Logaritmo natural de k. Lo graficamos, cogemos así, y le decimos insertar, y escogemos los gráficos de dispersión. Yo puse uno con líneas, pero igual hubiera puesto uno sin líneas. Y vemos que parece una recta, pero podemos ponerle aquí, le damos clic con el botón derecho, ¿verdad? En cualquiera de los puntos, añadir o agregar línea de tendencia, y él va a escoger automáticamente una regresión lineal. Le decimos que presente la ecuación, aquí está la ecuación, y que también presente, vamos a ver si podemos seguir haciendo esto, que presente la correlación, digamos la r al cuadrado, que da casi 1, ¿verdad? 9,5, ¿no? Entonces pues sabemos que es una recta realmente, y pues ahí vemos que nos da exactamente esta misma línea. Voy a quitarlo porque no necesitamos este gráfico, nada más queremos ver cómo es que se hace. Bien, vemos que en la ecuación pues los valores son, vamos a ver si puedo hacerlo más grande, sí, son estos, ¿no? Entonces, si aquí hacemos otra vez, le pedimos a la hoja de cálculo que calcule la pendiente, pues nos da ese valor, ¿no? Y también para el intercepto, que es aquí ¿no? Este de aquí, intersección con el eje de las ordenadas. Así es que estos son los valores, pero acuérdese que el valor que tenemos ahí, que es esa pendiente, vamos a ponerlo en azul. La pendiente, que es menos E entre R, ¿ok? Bueno, menos E de activación, ¿verdad? Aquí faltó esa A, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos sacar el valor de la energía de activación, pues entonces esa energía de activación hay que sacarla de la pendiente, multiplicándola por menos R, ¿ok? Y multiplicamos por menos R para que nos quede solita la energía de activación. ¿Está bien? Entonces, eso fue lo que hice aquí.
multipliqué por menos R, es decir, le puse un menos aquí, ¿verdad? Y por 8,316, que es en julios entre Kelvin mol, y entonces lo que nos va a resultar pues son julios, ¿verdad? Porque esto, julios entre mol, pues, julios mol, que esto está en Kelvin, y entonces esto lo podemos dividir entre 1000 para que ya tengamos en kilojulios, ¿no? Kilojulios por mil. Este otro valor que es el de la intersección, la intersección del eje Y, ojo que es el logaritmo natural de A, pero si nosotros lo que queremos es el valor de A, entonces A es igual a E elevado a la intersección, ¿ok? Está bien, entonces tenemos que elevarlo ahí, a esa. Así es que aplicamos esa función y pues nos da 1,81 por 10 a la 13. Y pues bueno, así es como se calculan esos valores a partir de eh, la ecuación de Arrhenius. Entonces recuerde que para eso primero necesitamos haber determinado la velocidad, ¿ok?, de la reacción a varias temperaturas. Realmente alcanza con 2, pero es recomendable hacer 3 para estar seguro de que realmente es una recta, ¿verdad? Es decir, de que están bien los datos. Si al graficarlos nos da una recta, pues entonces podemos estar bastante seguros de que está bien hecho. Pero con 2 bien hechos alcanza. Es decir, con estos 2 de aquí ya tenemos una recta, o cualesquiera 2 de aquí. Entonces, de las velocidades, nosotros obtenemos el valor de la K si ya sabemos el orden de reacción, ¿no? Entonces, con la velocidad a diferentes temperaturas, entonces nosotros podemos obtener los valores de K a diferentes temperaturas, y ya con eso entonces podemos obtener el valor de la energía de activación. Bueno, eso es lo que quería por ahora, pero hay algo más que lo tengo en la presentación. Me gustaría mencionar que después de eso, siempre en los capítulos de los libros que usted tiene a disposición, va a encontrar algo también tremendamente interesante, que son los mecanismos de reacción, ¿okay? Y pues le puedo recomendar realmente, aunque sea darle un vistazo, ¿no? Porque esto, a pesar de que no es parte de los objetivos que nosotros tenemos en el TEC, sino que nos dedicamos más a cosas como estos cálculos, pero sí es muy recomendable tener alguna noción, ¿verdad? Sobre el tema de los pasos elementales, los mecanismos de reacción, cómo se entiende eso. Entonces, le recomiendo mucho cualquiera de los libros, el que a usted le guste, escoja uno y péguese a ese, tenga otro por si necesita eh, ver las cosas de alguna otra forma, pero péguese a uno que le guste. El Petrucci me parece que tal vez no es el más adecuado para tenerlo como libro base, puede ser como un libro de consulta. Creo que los de Chang, de Brown, hasta el Huiten pueden ser unos buenos libros de base, ¿verdad? Porque son sencillos, bastante sencillos, está muy presentado de manera muy sencilla la información, pero muy completa. Y los otros, pues,
digamos, el Petrucci está muy bueno, está la forma en que analiza las cosas, a veces me parece un poco complicado, pero es profundo. Entonces, va allí, échele un vistazo a esta parte también. Y bueno, ya hay que ir leyendo y entendiendo un poco el tema de equilibrio químico. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.